buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Requiem Review. Hoy nos metemos de lleno en los KZ Castor Pro, unos auriculares que prometen sonido Harman con un extra de personalidad y de graves. Si pensabas que lo habías visto todo en intraauriculares económicos, espera a escuchar esto. Empecemos por el sonido. Los Castor Pro siguen la curva Harman, pero con un giro. Un refuerzo en graves, que ronda los más 4 o 5 decibelios alrededor de los 100 hercios. Esto no es un bombazo genérico, es un subidón controlado, como un golpe de bajo en el pecho que no ahoga los detalles. Personalmente, me encanta este perfil porque consigue ese equilibrio entre emoción y precisión que tanto cuesta encontrar en este rango de precio. Los medios, entre 200 Hz y 1 kHz, mantienen una neutralidad casi quirúrgica. Las voces suenan naturales, sin ese efecto telefónico que arruina tantos auriculares baratos. Pero ojo con los agudos. Hay un pico alrededor de los 3 kHz que aporta claridad a guitarras y metales, aunque en temas mal masterizados puede sonar un pelín metálico, algo que yo noto sobre todo cuando escucho grabaciones antiguas o poco cuidadas. La magia está en los interruptores. Activando el 1 y el 2, los graves ganan más 2 decibelios, ideal para electrónica o hip hop. Si subes el 3 y el 4, los agudos se iluminan más 2 decibelios, perfecto para jazz o música clásica. Eso sí, no esperes milagros. La diferencia entre configuraciones es sutil. Tras probar distintas configuraciones, la que mejor resultado me ha dado ha sido con el interruptor uno arriba y el resto abajo. Con esta configuración, logré obtener los bajos que buscaba, pero pudiendo subir el volumen lo suficiente sin que los agudos se volviesen demasiado fatigantes. Quizás, con el interruptor 1 y 2 arriba, ganemos algo más de graves, pero esto afecta a los medios y agudos, aunque no lo indique el fabricante. Por lo tanto, subiendo solo el interruptor 1 arriba sería la configuración que yo recomiendo para disfrutarlos al máximo. Comparándolos con otros modelos, KZ Castor estándar, los Pro mejoran el control de graves y reducen la resonancia en medios altos. El estándar suena más abierto, pero los Pro ganan en precisión, sobre todo en baterías y bajos rápidos. En mi opinión, la mejora en control y limpieza de graves hace que merezca la pena el salto. CCA Polaris. Ambos tienen interruptores, pero el Polaris es más en V de serie. Los Castor Pro son más balanceados, con graves más definidos y menos sibilancia en voces femeninas, lo cual agradezco especialmente en grabaciones vocales. Moondrop Chu 2. Los Chu 2 son más neutros, pero les faltan esos graves contundentes. Los Castor Pro ganan en versatilidad, aunque pierden algo de transparencia en agudos. Personalmente, prefiero el extra de pegada de los Castor Pro para la mayoría de géneros. En resumen, estos auriculares son como un traje a medida. Los interruptores te permiten ajustarlos a tu gusto, ya sea para devorar un álbum de Dua Lipa o para diseccionar los detalles de una sinfonía. Eso sí, si buscas neutralidad absoluta, mejor mira otros modelos. Pero por menos de 30 euros, los Castor Pro son una apuesta segura y con más personalidad que un influencer en TikTok. Y no olvides pasarte por los comentarios para contarme tu configuración favorita de interruptores. ¿Eres del equipo graves nucleares o del equipo agudos de diamante? Hasta la próxima, familia.